semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Veamos la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Te invito, hermano, a que tomes las Sagradas Escrituras. Vamos a escudriñarlas, vamos a gustarla, a saborearla. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy a nosotros. Tomaremos el texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 y siguiente, para ver cómo tenemos que actuar nosotros con la palabra de Dios en la vida, en lo cotidiano, referente también para con los demás, no solamente para nosotros, sino también para los demás. ¿Cómo tenemos que hacer? Escuchemos. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Capten la idea. El Señor ha puesto la mano sobre mí. Esto quiere decir que cada uno en particular tiene una misión. Dios ha puesto la mirada y su mano en cada uno de nosotros en particular. Nadie puede decir sobre mí no. Mentiras, porque la mano del Señor se posó sobre mí. Y a ver, ¿para qué se posó la mano del Señor sobre mí? Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Dios me hace salir de mí por medio de su espíritu para olvidarme de lo mío y trasladarme a los demás. Me hace salir de mí para yo dirigirme a los otros, para observar a los otros cómo ayudarle en la vida, para tenderle la mano espiritualmente hablando a los demás, para llevarle el mensaje a los demás. El Señor me hace salir de mí. No tengo que buscar la salvación solo para mí. Él me hace salir por medio de su espíritu para que yo vea la realidad del mundo y yo colabore en la salvación de los hombres. Escuchemos. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. ¿Se da cuenta? Me depositó en un valle. Ese valle es el mundo, lleno de huesos humanos. Hay una cantidad de seres humanos en el mundo que están secos, muertos, a causa del pecado, a causa de la falta de fe, de la escucha de la palabra, a causa de que no tienen a Dios en su corazón. Están muertos. Y el Señor me ha depositado a mí en ese valle para que yo mire cómo mueren tantos seres humanos espiritualmente y que Él ha puesto la mano sobre mí para que yo haga algo por ellos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Dios quiere que yo mire el universo, los seres humanos en todos los sentidos. Me hizo ver, por ejemplo, en el sentido de los abogados, los doctores, los ingenieros, los políticos, los comerciantes, en todas las direcciones, los niños, los jóvenes, los adultos. Dios quiere que yo mire en todas las direcciones a los seres humanos, a la humanidad entera, a la sociedad, en todos los campos, sin excluir a ninguno. La palabra de Dios, yo tengo que llevarla a todos los campos. Dios quiere que yo observe a todos mis hermanos, profesores, alumnos, en todos los campos, a ver cuántas personas están muriendo espiritualmente allí y qué puedo hacer yo por ellos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos. Entonces, no son pocas las personas que están esparcidas por el mundo moribundas, huesos ya secos. Cantidad de personas están esparcidas. Y si yo observo, si yo me dejo llevar por el Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu de Dios, no por mis ideas, no por mis caprichos, no por mi forma de pensar, sino según el pensar de Dios, me doy cuenta que muchas personas están muriendo. Precisamente por eso, porque están actuando distinto al pensar de Dios, distinto a la voluntad de Dios. Y estaban completamente secos. Parece que ya no hay remedio. Este mundo no lo cambia nadie. No lo cambia nadie. Viene un político, viene otro. Hay unas cosas en el mundo, cada día peor. Pareciera que ya estamos en el fin del mundo. Esto no lo cambia nadie. Vamos de mal en peor. Más malandros, más drogadictos, más sinvergüenzas, más ladrones.
pareciera que el mundo ha perdido la conciencia de Dios, ha perdido la moral, ha perdido lo bueno. El mundo se vuelve entre lo malo. Huesos completamente secos que pareciera decir, ya remedio no hay. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Será que esa gente puede cambiar? Parece que no. Humanamente la respuesta es no. El mundo no puede cambiar ya. Esto no lo arregla nadie. Siga. Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Un hombre de fe, un cristiano, nunca puede decir todo está perdido. No hay remedio, no hay opción. No, porque el que tiene la última palabra es Dios y el cristiano lo sabe. Dios es el que tiene la última palabra. Señor, tú lo sabes. Me dijo: Profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Dios me dice que esos huesos están secos porque no han escuchado la palabra de Yahvé. El mundo marcha mal porque el mundo no ha tomado en cuenta la palabra de Dios. Los hogares se están destruyendo porque no han escuchado la palabra de Dios. Los jóvenes se están destruyendo porque no han escuchado la palabra de Dios. Crecen sin sentido en la vida. ¿No se dan cuenta cuántos jóvenes no desean vivir? ¿Cuántos viven en esos grupos, en los emos, en los brujos, en los santeros, en los paleros? Ellos viven en tantas cosas, en la superstición, en la prostitución, en las drogas, en el alcohol, en parrandas. El mundo anda muerto porque no conoce de Dios. La juventud, la niñez, los adultos incluso no conocen de Dios. Los políticos. Es decir, en todas las direcciones, en todos los campos, se está dejando a un lado la palabra de Dios. La gente ya no conoce la palabra de Dios. Yo cuando a veces he mirado el programa ¿Quién quiere ser millonario?, me da dolor cómo hay personas tan sabias, tan inteligentes en la parte humana. Cuando llegan a una pregunta sobre las Sagradas Escrituras, por muy sencilla que sea, siempre ahí pierden. Porque el conocimiento de la palabra de Dios no tienen. Huesos secos, sí. Completamente secos, sí. Por no escuchar la palabra de Dios. Si el mundo escuchara la palabra de Dios, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla en práctica, el mundo fuera transformado. Porque la palabra de Dios hizo el mundo. Así lo dice Juan 1:1. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y por ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios es poder. Así también lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Pero nosotros no hemos tomado en cuenta la palabra de Dios. Entonces, aquí Ezequiel nos viene a decir que hay cantidad de seres humanos muertos. Es más todavía, que son duros, huesos duros de roer. Difícil de cambiar. Pareciera que ya no tienen remedio. Y uno se hace la pregunta, ¿puede tener remedio un malandro, un drogadicto, un homosexual, un asesino, un ladrón? ¿Cualquiera de estos puede tener vida de nuevo? Uno humanamente dice, ese ya remedio no tiene. Incluso en algunas partes del mundo ponen la pena de muerte, porque dice, esa persona ya no tiene remedio. Pero es mentira. En la cárcel, la gente que está en la cárcel, ¿tendrá remedio? Sí tiene remedio. Hay uno, la palabra de Dios. Y todos esos huesos han llegado a morir precisamente por no creer en la palabra de Dios. Han llegado a ese extremo porque han pasado por el mundo sin conocer la palabra de Dios, que le puede dar vida, que le puede dar salvación, que le puede dar ilusión, que le puede dar esperanza, que le puede dar vigor, que puede hacer que su espíritu se mantenga vivo, sus ilusiones, sus esperanzas, su fe.
Pero al perder el contacto con la palabra de Dios, se pierde la vida, se convierte en huesos secos.